Miren el gráfico. Valió el esfuerzo. Ahí está, ahí lo tenemos, Valió el esfuerzo. Lo dio a Milei, bien arriba. 30 puntos, o sea, nos dio... Bueno, nos dio el valor que finalmente fue. El resto de los precandidatos estuvimos cerca, por lo menos lo que vimos fue la tendencia, ¿no? O sea, la idea de un Milei que se consolidaba luego de una caída, que fue en el tramo, digamos, no en el inicio de la campaña, sí, pero ya promediando la segunda, tercera semana. Pero después una consolidación y sí lo que... O sea, lo que vimos en la campaña fue algo que yo creo que le faltó un poquito más de profundidad. Ajá. Y es el tema de una polarización entre Milei y Unión por la Patria. Claro. Eso yo lo vi incluso en entrevistas presenciales del periodismo, de los colegas. Sí. El 25 de mayo, cuando Cristina definitivamente deja la certeza de que no iba a ser candidata, Sí. la televisión, por ahí les pasó a ustedes, muchos entrevistados decían, bueno, Cristina no va a ser candidata, ¿y ahora qué va a hacer? Yo lo voto a Milei. Claro, eso se empezó a ver. Sin demasiada explicación, digamos, ahí la racionalidad política no sabemos si opera. La emoción opera, ¿no? Opera la emoción, y exactamente, y opera, sí. Yo lo llamé la orfandad política de un electorado que se quedó sin una candidata salvadora, yo agregaría entre comillas. Sí, emocionalmente salvadora. Exactamente. Sí. Y ante la orfandad, la decisión de ir a manotear un candidato que estaba ofreciendo algo sin estar del todo convencido y sin entender precisamente qué es lo que el candidato Milei estaba ofreciendo. Claro. Pero la idea de un candidato enojado, en contra de la casta, con una propuesta a contraola, ofreciendo lo que yo llamo un relieve como candidato. Si vos, digamos, lo que nosotros vimos es candidatos muy administrativos, muy profesionales, muy coachados, muy prolijos, pero sin emoción. Sin emoción. Nadie transmitía nada. De Cristina no se puede dudar que transmite emoción. Pero no era candidata. Tanto a favor o en contra, digamos. Claro, el amor y el odio está presente. Y en menor medida Mauricio Macri, que para mí es el otro gran candidato que no fue. Gran candidato en términos de tracción voto. Después discutimos si fue bueno o malo su gobierno. Eso queda eso es otra audiencia. Lo que digo es, Milei fue un candidato con relieve, con algo para ofrecer distinto, ante el resto de los candidatos que ofrecieron propuestas administrativas, profesionales. Exactamente. Sí, claro, muy profesionales, muy moderados. Incluso Bullrich, que quizás buscaba esa emocionalidad. Hay algo de la personalidad, hay algo que es genuino. O sos o no sos. Ahora, cuando ustedes pudieron medir, porque realmente es interesante, ¿no?, que hayan sido los únicos que dijeron Milei está en 30 puntos, cuando hasta ayer a las 3 de la tarde, por ejemplo, todos decían Milei no llega a los 20 puntos. Sí. Porque ayer la elección era, en la perspectiva, era Massa posiblemente el más votado, luego Bullrich ganándole a Larreta y abajo Milei. Digo, esto era, incluso en unos canales que lo ponían. Sí, se animaban a ponerlo. Así quedaron, ¿no? Claro. Pero lo que digo es, nadie veía esos 30 puntos. Con suerte eran 22. Sí. Estaba arriba de 20, lo cual no era poco teniendo en cuenta la elección que él hace como candidato a diputado en la ciudad, que logra 17 puntos. Sí. Todos sabíamos, de alguna manera los que analizamos comportamiento social en campaña, que Milei había marcado un techo en el 21 y de ese piso, y que de ese piso no había bajado nunca. Con lo cual, llega como tercera fuerza, pero sale primero. Entonces, y ahí hay una explicación, entiendo yo, y es esta idea de que Milei va a una campaña, él como candidato titular de su espacio, e insisto, los candidatos de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio fueron candidatos muleto, fueron candidatos de reemplazo ante la defección de sus respectivos, lo que yo llamo líderes espirituales. Claro. Y esto va un poco en contra del sentido común de que, bueno, Macri y Cristina no va más, pero eso era un deseo. Yo creo que ese deseo no sé si es una realidad, porque hoy se está... ¿Qué hubiese pasado con Cristina candidata? ¿Muy mala imagen? Bueno, probablemente sí. Pero Donald Trump tiene mala imagen y arrasa en cualquier sondeo de los Estados Unidos. La mala imagen no es un indicativo de que un candidato es malo. A veces indica lo contrario. Además estamos en una época en la cual todos participamos, todos opinamos, todos nos expresamos y todos nos emocionamos. Totalmente. Entonces, en la época de las emociones, el que no emociona, dicen algunos colegas tuyos, a ver si coincidís, no gana. Por supuesto, por supuesto. Es así. El Macri, en la remontada épica antes de perder la elección ante Alberto Fernández, fue pura emoción. Sí. El sí se puede,
tomado un poco de la idea del Yes We Can de los Estados Unidos Sí. de Obama, Sí. fue una campaña de manual. O sea, de manual de... Sí, sí. Hasta te diría, pese a la derrota, de manual de éxito. Porque Claro. la remontada con un gobierno, con una mala gestión como fue la de Macri, bueno, y sin embargo, un mal gobierno también, no logró esa... Bueno, hasta ahora. Sí. Puede ser que logre una remontada y ahí yo sugeriría que el equipo de Massa va a tener que leer lo que pasó en el 19 con esa remontada de Mauricio Macri. Claro, o sea que Massa tendría que ir a tocar más allá de la economía. Tiene que tocar la fibra de la gente. Cuando vos no podés... Cuando vos tenés un pasado defendible, digamos, Sí. tenés un presente malo, tenés que ofrecer futuro. De hecho, los candidatos mejoran el diálogo en las redes sociales. Este es un dato interesante. Sí. ¿Por qué? Porque ofrecen futuro. Este es el infiel o la infiel que te está Sí. diciendo, Maxi, te prometo que esta vez... Esta vez no te voy a hacer infiel. esta vez no lo voy a hacer. Te pregunto esto, ¿Kicillof mueve emociones? Porque hizo una buena elección. Sí, totalmente. Kicillof ya lo demostró en su momento con el Renault Clio, la recorrida Claro, al pueblo a estar pueblo, cerca. muy a los Getulio Vargas y Juan Perón incluso en su momento, esas campañas de campo, del road show, ¿no? Transitando las rutas y buscando levantar voto por voto. Eso es escuela clásica de comunicación política, de campaña política. Claro. Kicillof tiene 4 años de gestión, lo que yo considero que no es una buena gestión y sobre todo en unos aspectos como el tema de la seguridad. Pero tiene todavía y conserva ese glamour que yo creo que ese número final que saca Kicillof en parte está explicando, en parte, que tiene todavía un capital político para defender y que desde allí puede llegar a construir, sobre todo para fortalecerse ante lo que puede ser del otro lado otro fortalecimiento que es de la opción Juntos por el Cambio, ya con Grindetti como candidato, y de la opción libertaria. Píparo. Ahí hay un dato, Muy buena elección. hay un dato formidable. El artificio amañado de la lista sábana, que yo aborrezco en lo personal y que creo que gran Sí. parte de la población ayer fue a la urna maldiciéndola, Sí. le termina dando a Milei la tracción a su candidata en la provincia de Buenos Aires para lograr un número histórico, que son 22 puntos, para una tercera fuerza que en candidato individual le terminó siendo segunda. Claro, claro. El artificio de la vieja política, de la casta, le sirve a Milei para tener a su candidata competitiva en la provincia de Buenos Aires. Ese es un dato interesante, ¿no? Ese es un dato Sí. para tener en cuenta. Totalmente. Hay también un aspecto a tener en cuenta que es, digo, las emociones cómo se mueven, pero también con dos elementos que traccionan claramente, que son siempre las grandes preocupaciones. Inseguridad, economía, inseguridad, van y vienen. Y el gobierno con mucha sensación de que, bueno, la situación se le puede ir yendo de las manos por el contexto en el que vemos, ¿no? El gobierno tiene una percepción de que el gran problema es lo económico, lo cual es cierto, recién lo mostraban Sí. ustedes, el dólar y demás. Pero en la diaria, en la diaria de las familias argentinas hay otras preocupaciones. Y una herencia de la pandemia, Maxi, es el tema salud. Si uno habla... Hoy, hay una hermandad hoy rara y es que aquel que se atiende en hospital público, en clínica privada, tanto sea obra social como prepaga, está teniendo problemas. Sí, así es. Problemas porque el sistema está colapsado, porque te dan un turno y te lo dan para dentro de 60, 90 días, depende de la especialidad. Sí. Lo mismo que para una operación. Pero además, porque hay nuevos problemas de salud, no solamente en la Argentina, Mentales. la salud mental. Exacto. Exactamente. Eso Es un nosotros gran- lo vemos en la discusión en redes y en las inquietudes de la gente buscando información sobre salud en la web. El tema salud mental es un capítulo clave y la pregunta es, ¿dónde está la política ofreciendo una solución? Porque no se trata de abrir un hospital, se trata de abrir un hospital y que tenga servicios de calidad, atentos a la realidad que están viviendo millones de argentinos, que encima que no llegan a fin de mes, tienen problemas que no los pueden cubrir ni siquiera pagando una prepaga. Hoy ya a partir de, digo, esta medalla, esta cucarda que no es la única de haber visto resultados con claridad en base a las mediciones, ¿se puede leer algo de octubre o estamos tan lejos que es imposible? Los escenarios electorales se terminan de configurar a medida que la campaña avanza. Hoy te diría que no hay un escenario. Fíjate que nosotros vimos que en esta campaña, como suele suceder, el escenario real, el cristalino, el que no tiene ningún tipo de contaminación es la última semana. Mirá vos qué Fue pegado... una semana tremenda. Bueno, ahora, el escenario, ahí uno puede especular. Yo digo, Milei, los 31 puntos, está claro. Si él cree que todos los votos son de él, tiene un problema serio. Pues yo creo que ahí hay un componente de convencidos y de hartos. ¿El harto es un votante de Milei o encontró la personificación del voto Claro, bronca? Entonces,
Eso lo vamos a tener que dimensionar, eso por un lado. Y en el caso de los otros candidatos, Bullrich y Massa especialmente, bueno, Massa va a tener que ofrecer algo que no sea solamente miren qué mala que es la derecha argentina. Claro, que ya pasó en España y así le fue. Bueno, va a tener que ofrecer un plan de gobierno que incluya políticas sociales, por supuesto, claro, y políticas que el kirchnerismo generalmente es repelente, como la cuestión de la seguridad. Pero si la Argentina va camino a una profundización, una complejización del delito, habrá que pensar... Esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero yo creo que esto ya pasó además en otros países de la región. Sí. Habrá que pensar en cómo militarizar a las fuerzas de seguridad, no los militares combatiendo el delito. Sí, porque si vos vas a cualquier villa o barrio popular de la provincia de Buenos Aires, te vas a encontrar con que la gente no pide a la policía, pide a la gendarmería. Bueno, hasta Cristina Kirchner habló de Bueno, entonces esa política la tuvo con Hilda Garré como ministra de Seguridad el kirchnerismo, la abandonó. La provincia, los sectores populares se sienten abandonados, sienten que la policía está inundada en incapacidad y en corrupción y siente que la única salida, como ya sucedió en otros países de la región como Colombia y en el caso de Brasil, es la militarización de las fuerzas de seguridad. Por supuesto que ahí habrá que discutir hasta dónde la militarización de las fuerzas puede implicar una restricción de los derechos humanos. Claro. Esa es otra discusión. Claro. Pero si no das la discusión, te quedás sin agenda para una campaña que va a ser necesaria, en la que Massa construya un discurso, para usar las dos categorías, hacia la derecha, sí, claro, y que Bullrich y Milei ofrezcan algo más que la dureza y la contundencia, sí, de su propuesta. Un lado humano, si querés, a eso me refiero. Te pregunto, como para ir cerrando, muy interesante siempre escucharte, pero digo... Algunos dicen que la tiene más complicada en cuanto a estructurar el discurso Patricia Bullrich que Sergio Massa, porque Bullrich queda como encorsetada entre la ultraderecha de Milei, por así llamarla. Sí, sí. Y la prensa internacional lo cataloga así a Milei. Bueno, la ultraderecha. Vamos a ponerle ese rótulo. O si querés el libertario, que es como se autodenomina. Pero digo, que Bullrich queda encorsetada porque Massa a la derecha no puede ir y tampoco se puede moderar porque perdería lo que ya tiene. Digo, ¿es la que está más complicada en cuanto a estructura de discurso? Si hace la campaña sola, sí. Ajá. Si muestra primero la pacificación del espacio, porque el espacio llega con una interna feroz. Sí, claro. El beso, el abrazo ayer de ella con Larreta, bueno, puede seducir a... Hay una foto que Larreta está así, después la podemos... Bueno, sí, es muy buena esa imagen. Sí, sí. Yo creo que la clave acá, la clave para Bullrich va a ser a qué va a jugar a Mauricio Macri. Es decir, en la PASO, Macri jugó a las escondidas. Mostró el anillo de casamiento con Juntos por el Cambio y se daba besos con Javier Milei. Exacto. El electorado se mareó. El electorado de Juntos por el Cambio quedó mareado. Gran ganador, Mauricio Macri. Por eso digo, Macri gana en dos frentes. Mirá la foto. Ahí está. Esta es la foto donde uno dice, ¿y desde hoy? ¿Juntos o solo por el cambio? Y bueno, Macri gana con Patricia Bullrich y sabe que... ¿Qué pasa si Milei es presidente? Yo te había preguntado, ¿quién va a completar el organigrama del Estado que está compuesto por decenas de miles de cargos? Claro. Yo te arriesgo una respuesta. Y bueno, cuadros políticos de Juntos por el Cambio. Claro. ¿Quién más si no? ¿Del kirchnerismo o del peronismo? No, bueno, humanamente estoy diciendo. Yo creo que ahí Macri está en el juego... Macri fue el gran titiritero de esta PASO. Hay que ver si lo es de la primera y la segunda. Claro, claro. Macri tiene puestos como cuando de pronto una persona tiene dos proyectos, ¿no es cierto? Dos plantitas, a ver cuál... Fue al casino y apostó por dos números. Sí, totalmente. Entonces, escenario abierto. ¿Milei ya está en el balotaje o todavía no? ¿Y a quién ves más fácil? ¿Falta? No, yo creo que no lo tiene ganado. Mirá. Insisto, esos 31 puntos, hay que ver cuánto pierde y hay que ver de dónde gana. Los ultras que votaron a Patricia Bullrich probablemente pueden votarlo a él, pero yo creo que ahí también va a haber una defección porque la clave va a ser bajar la emoción con la que se votó en La PASO. Digo para aquellos que le fue mal. Claro. Racionalizar el voto. Che, ¿en serio votaste a Milei? Y sí, la verdad que no sé. Pero lo volverías a votar. Si los opositores a Milei logran que el votante dude, que diga, che, ¿sabés que no sé qué voy a hacer? Ahí van a estar ganándole y le van a estar restando potencial a Milei. Por eso digo, yo no digo que hizo cumbre Milei, digo que para construir más allá de los 31 puntos van a tener que pasar cosas que yo no sé si se van a repetir.